Entonces, sobre el laboratorio de hoy, estaba en la planificación inicialmente por separado, pero porque decido, bueno, de hecho está por separado aún, pero vamos a pasar toda la información el día de hoy. ¿Por qué decido esto? Para que se lo lleven durante este laboratorio, no tiene un entregable formal. Realmente, cuando me refiero a un entregable formal, me refiero a algo evaluado. Esto es totalmente no cuantitativo, sino cualitativo, y va con la entrega de la instalación de los componentes para preparar el entorno para su proyecto. Ahora, ¿qué sí tiene evaluación posteriormente? La configuración del entorno como el reto asociado al regreso en la semana de la segunda semana de diciembre, de enero en 2026, es todo el laboratorio 5 que incluye el Docker y el Git de esa instalación del framework seleccionado para su proyecto. Entonces, esto es como un adelanto previo para que cuando lleguemos a ese punto ya tengamos esa experticia y podamos resolver los problemas con mayor facilidad. Tenemos un mes aproximadamente, digamos, nos vamos hoy 12 de diciembre. No vuelvo a repetir, no es algo cuantitativamente evaluado, pero que nos va a ayudar muchísimo a avanzar. Está dividido a ver, el laboratorio tiene una parte teórica que no se ve en clase, pero está todo el contenido disponible. Estoy hablando de un PDF de más de 100 páginas. Es casi que una especialización a nivel de lo que es base de datos. Este no lo vamos a ver hoy en profundidad, pero está ahí como documentación referencial. En alguna vez se profundizaba sobre la historia, sobre las características, sobre las propiedades de lo que son las bases de datos no SQL y detalles al respecto. Algunos ejemplos prácticos. Este es un curso de lo que tiene que ver con MongoDB, un curso aparte que les comparto para que lo tengan dentro de su documentación digamos, si desean profundizar mucho más en el tema. Ahora, para la práctica como tal, tenemos es el laboratorio donde vamos a hablar sobre los conceptos, la documentación y algunos ejemplos prácticos. Aquí hoy vamos a hacer un ejercicio. La idea es que aprovechemos el tiempo. Voy a hacer un overview de los 4 laboratorios. Ya hice el primero asociado a la teoría. Voy a hacer un overview de los 4 laboratorios y luego nos quedamos trabajando en este laboratorio para hacer una dinámica de compartir expectativas sobre el código y etcétera, ¿no? Entonces, por eso está 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Son un mismo laboratorio donde en el caso de MongoDB, ya algunos de ustedes lo conocen. Hablamos un poco sobre lo que tiene que ver con las versiones de esta base de datos no relacional. ¿Qué significa en ese sentido las estructuras de datos que componen clave-valor, que manejan archivos JSON? Hablamos un poco de la teoría y cómo se instala dentro de Windows y de Linux, paso a paso, como todos los laboratorios previos a nivel de comandos bash. Esto, aquí no es enumerado, este es solamente el comando como tal. Y la verificación de esa instalación. Hablamos de que son colecciones, un grupo de documentos que equivalen a una tabla en un SMBDR. Las colecciones no hacen cumplir un esquema y además de eso pueden tener diferentes campos. Hablamos de que es un documento, que es un conjunto de compares, claves, valor y que tienen un esquema dinámico
y que nos ayudan a tener una, no necesariamente el mismo conjunto de campo o estructura, eso da flexibilidad a este tipo de base de datos no relacionados y que además, bueno, confirmamos que está disponible para Unix, para Macs, para Windows. Hablamos un poco de conceptos básicos de MongoDB sobre el tipo de relaciones que también las podemos emular dentro de lo que se maneja acá en base de datos no relacionales con MongoDB. Y con un ejemplo lo hacemos hablando de personas, de documentos bueno, este es un componente muy común para lo que hablamos la semana pasada en la exposición, de que aunque los frameworks nos ofrecen estructuras específicas para el manejo de la seguridad y de los permisos, ¿no? Incluso con librerías externas que nos ayudan a conectarnos con data de plataformas ya existentes, como es el caso de Google, de Gmail o conexiones con Facebook o con Instagram, digamos, podríamos obtener data asociada para que el usuario se conecte con otro software ya existente que validan por detrás todo lo que es la estructura de una persona a nivel de nombre, usuario y email. En Mongo podemos establecer estructuras adicionales que nos den datos adicionales como direcciones y es muy común esta estructura dentro de de un sistema de información, ¿no? El dar datos personalizados sobre los usuarios. Y en este ejemplo vamos a enfocarnos con ese caso de uso muy común en una base de datos relacional donde definimos nombre, apellido, género, documento, pasaporte, licencia, seguro social. Y vean que hay estructuras donde damos más datos asociados a una persona que no son del estándar que se maneja en este tipo de componentes que vimos la semana pasada. Entonces, aquí hay comandos de cómo se utiliza, las relaciones como pueden ser 1N, MN y 11, simulando un maestro detalle. Aquí está como la sintaxis que ya dijimos que es tipo JSON. Aquí hablamos de un poco más de esto, de lo que es una relación NM. En este caso, N personas tienen direcciones, pueden tener una o varias direcciones con una principal. Todos tenemos claro que es una relación NM, ¿verdad? A ver, alguien que me lo confirme. ¿Ok? Sí, no hay dudas sobre ese tema, digamos, como concepto base para el ejercicio. Y luego tenemos acá otra estructura que también coloca las direcciones. Fíjense que aquí ya están los datos, está el nombre, dirección 2, ID, aquí están los tags, como se utiliza tal cual un JSON y con los valores entre comillas separados cada uno entre grupos de llaves. Entonces, este es el ejemplo y hablamos de los tipos de datos en Mongo, de las operaciones que se pueden hacer y por acá ya empieza el ejercicio para su práctica. Ah, no, bueno, acá hablamos del borrado y creado de direcciones, explicaciones teóricas sobre ese tema. Del lado del tipo de datos, bueno, muy similar a base de datos relacionales, tenemos string, integer, doble booleana, tipo date, tipo timestamp. Sí tenemos claro la diferencia entre un timestamp y un date, ¿no? A ver, ¿quién me la dice? ¿Me la escribe? ¿Ok? Tiene que ver con los detalles de la información, ¿no? La fecha solo maneja formato año, mes, día. Está es más exacto y es el que deberíamos utilizar para la mayoría de nuestros atributos, sobre todo cuando necesitamos un detalle, tiempo, hora y luego además también el timestamp nos permite formatear, formatear según
recuerden que según la ubicación geográfica, las fechas pueden presentarse igual que los números de forma diferente, ¿ok? Con comas, con puntos, el punto decimal, mientras que las fechas pueden colocarse primero el año y luego el mes, que es el caso americano, de norteamericano o estadounidense más bien. Entonces, bueno, también pueden tener object ID, data binaria, pueden incluso tener códigos a funciones de JavaScript dentro de un doc de una estructura, de un tipo de datos de MongoDB. Para las operaciones CRUD, bueno, pueden también crear, modificar y borrar elementos de su colección. Y aquí hablamos un poco sobre los comandos más frecuentes que tienen que ver, por ejemplo, con el use, el nombre de la base de la base de datos que permite acceder o crear en el caso de que no existe. Nos ayuda a ver en cuál estoy trabajando y fíjense que aquí está show DBS, admin, empty y local. MyDB es lo que me da, es un comando que nos da un resultado y este que está por acá que nos permite borrar, ¿no? Borrar una base de datos. Luego tenemos creaciones y borrado de colecciones a través del Create Collection Name Option, donde los parámetros name definen el nombre de la colección y el parámetro option, el cual es opcional, se definen opciones de colección como el tamaño de memoria y la indexación. Aquí además hablamos de esas especificaciones como el CAP, que es un tipo booleana y permite la colección cubierta en una colección de tamaño fijo, o el autoindex que también crea automáticamente el índice cambio ID, el SAI que especifica el tamaño en byte, el máximo. Esto también para base de datos no relacionales, cuando creamos table space, hay parámetros similares. Aquí hay un ejemplo de un Create Collection y bueno, fíjense que aquí hacemos esta creación y luego nos dice un Show Collection, mi colección, y él nos da este resultado. Entonces, el, el- la interfaz como tal para el manejo de MongoDB a través de comandos, por supuesto que nos da un feedback a nivel de esos comandos y es por ventana terminal, ¿no? En la imagen se pueden apreciar que se utiliza el mensaje show DBS para observar la base de datos, que por defecto MongoDB crea como admin local y nosotros procedemos a crear una base de datos nueva con MyDB con el comando use mydb y bueno, luego muestras el show collection para ver las colecciones asociadas. Aquí también tenemos otro comando muy utilizado de ver nombre de la colección para borrarlo y muestra cuál es el resultado, ¿no? Cuando haces esa acción. Hay varios ejemplos acá para insertar en una colección. Y fíjense que aquí tenemos también MyDots, que es la estructura que podemos definir con una referencia en un JSON. Y aquí está el ejemplo y cómo funciona. Entonces, nótese que estos son ejemplos prácticos de comandos paso a paso, buscar para realizar búsquedas, que al final tienen aquí el ejemplo visual y que luego vamos a poner en práctica. Por ejemplo, acá hay más comandos para la consulta, para hacer comparaciones, por ejemplo, con el equal o con el menor que o con el menor igual que. Están todas la cantidad de comandos y como siempre los operadores de consulta lógico también tipo select de una base de datos SQL estándar. También nos proveen operadores como el exist y el actualizar, que es el update, también lo podemos hacer a través de armar una estructura JSON que le mandamos por comando a través de consola, que igual esto también podría ser utilizado o armado desde un código de algún framework que manipule esa data. Y luego
acá tenemos otros comandos, bueno, para poder luego de hacer la actualización, debemos ejecutar el save para que nos quede ese registro, ¿verdad? Dentro de nuestra colección. Los documentos pertenecientes a una colección cubierta no pueden ser eliminados por otros métodos. Para evitar esto, se coloca en la creación de la colección la opción Keep en False. Ahí están unos tips importantes sobre el manejo de estas instrucciones dentro de lo que son colecciones de MongoDB, otros ejemplos. Y ya por acá, finalmente, tenemos un ejercicio para crear en base a lo que acabamos de ver el ejemplo, que lo podemos ir ejecutando igual a mano, ¿sabes? Nosotros podemos comando a comando copiar estos comandos que tenemos aquí para hacer el ejercicio de la práctica, además de tener esta teoría. Y ya luego el ejercicio para la entrega es, bueno, hagamos algo similar, pero con algunas estructuras que consideremos que vamos a tener, que podrán ser esta misma de personas, de la práctica para nuestro proyecto. Definir un IR con los datos mínimos y crear la base de datos con del Mongo Shell, según lo que vimos en el ejemplo arriba. Generar dos consultas de base de datos y aquí hacemos un ejemplo con un modelo de datos específicos asociados a artistas. Eh, y luego tomamos una imagen para iniciar con lo que es la práctica del componente Mongo dentro del kit del stack de los proyectos ME asterisco N, donde incluimos Mongo, Express y Node más ese asterisco que es el framework de back y de front que están estudiando. Entonces, por acá están los pasos de configuración, repito, por aquí están los comandos paso a paso para ir haciendo un ejercicio práctico con su explicación respectiva, ¿verdad? En este caso sí van a tener que tipear porque es imagen. La idea es que lo analicen, lo revisen, entiendan un poco esta teoría y que luego tomen un print screen del ejercicio que ustedes vayan a hacer como una prueba de concepto al respecto de este tema. Y recuerden que cuando te encuentras con un obstáculo, date la vuelta y conviértelo en una oportunidad. Y ese es el combustible de la innovación y el progreso. Pero queda claro, este laboratorio, en práctica generalmente lo hacíamos en el laboratorio, durante el laboratorio, ¿no? Pero en mi experiencia con ustedes, que además son como una generación donde las herramientas virtuales son la fortaleza. Me parece que, bueno, y el feedback que tuve de la vez anterior es que prefieren llevarlo a casa y hacerlo en casa paso a paso, ¿no? Y hasta ahora no hemos tenido problema con esa dinámica. Aprovechamos el tiempo en clase igual para aclarar dudas y cualquier tema adicional que quieran. Y bueno, y siempre estoy abierta a que si tienen alguna duda del laboratorio, la pueden plantear tanto en el grupo como en privado y que al final lo que sabemos es que la práctica hace el maestro y que al final esto es un granito dentro del mar de conocimiento que nos va a llevar al proyecto, donde estaría yo también trabajando con ustedes en asistirlo y la idea es que aprendamos un poco en esta dinámica a la práctica para luego llevarla a ese proyecto. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Quieren que empecemos? Bueno, igual vamos a ver los otros tres y luego nos enfocamos en esta práctica acá. Si quieren, nos quedamos en clase de acuerdo al tiempo para empezar a realizarla, ¿no? O estamos de acuerdo en llevarla a casa y luego conversar dudas.
Sí, eso sabía que iba a escuchar. A mí me gusta, cuando estamos en laboratorios allá físicamente, es más sencillo tal vez pero bueno, igual vamos a ir viendo que aquí está el paso a paso, como les decía. Creo que aquí hay un detallito que estos comandos que tienen aquí, recuerden que no lleva el 2, ¿no? Esto es un bash y, y tienen que aplicar es esto para poder subir después de hacer la instalación y hacer este install bueno, tienen que estar pendiente de los permisos, eso también es importante bueno, es de los problemas frecuentes. ¿Qué más le puedo contar de este laboratorio? Después que tiene la instalación, la verdad que es bien sencillo. ¿Cuáles son de los problemas más comunes? Que de repente cuando hago un comando también me comí una comilla, un corchete, que una estructura no la defino de la misma manera que lo que la colección lleva. ¿Ok? Entonces... También hay herramientas para manipular esto de manera gráfica y lo van a poder hacer también a través del código, pero la idea es que lo hagan a nivel de los chelos, ¿ok? Entonces, bueno, veo que casitas y casitas y vamos a seguir entonces. Este era MongoDB Video, Story Record.